é que o povo nos diz que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se vê, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai, não, não é. Ai, não, não é. Digam lá se é assim ou não. Bienvenidos a bordo. Hoy estamos con la deserción de Javier, que tenía un compromiso más alto. Lo quisimos reemplazar con la inteligencia artificial, pero los robots todavía no dan para eso. Así que la próxima vez, cuando me tengan que reemplazar a mí, van a poner a un robot. Vamos a empezar con la foto de una mujer que va a poner el director enseguida en la pantalla, cuyo nombre, historia y circunstancias e importancia vamos a desarrollar en el programa. No es de la única mujer que vamos a hablar acá, porque algún tipo de mención vamos a hacer a Fabiola, que es una circunstancia diferente, a propósito de su comparación con otras mujeres que se van separando o divorciando. Vamos a contar algo sobre lo que ocurrió entre Horacio Rodríguez Larreta, el diálogo, el duro diálogo que hubo entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, donde presuntamente se hizo, que duró 3 horas, pero bueno, eso queda para otra parte. Hay una celebración del 24 de marzo, que es mañana, asueto, con vinculación al golpe de Estado de esa fecha, y por el cual el gobierno va, a partir de las 12 horas de hoy, o de las 0 horas de hoy, va a emitir, a difundir un video corto que hizo sobre su forma de recordar el episodio que significó el fin de la democracia en determinado momento del siglo pasado. Vamos a hablar un poquito de la ley esta a la cual apeló Trump para prohibirle a Cristina Fernández de Kirchner el ingreso a los Estados Unidos, a ella y otros funcionarios. Importante decisión, no tanto por la prohibición del ingreso, sino porque esta ley fue creada en determinado momento contra los megamillonarios rusos, los que se fueron de Rusia y que usaban y tenían, digamos, ahorros, seguramente mal ganados, en distintas partes del mundo, y que con esos ahorros, bueno, invertían en todas partes, etcétera, no declarados, falsos, y Estados Unidos procedió contra esos magnates rusos, no solo para prohibirles la entrada, sino también para operar en forma discrecional sobre los fondos que encontraban de ellos. Un dato que en general acá no se ha observado sobre lo que significa esa ley. Si tenemos tiempo, claro. Después vamos a hablar un poco del 3 de abril, porque el 3 de abril está la sesión del Senado por el cual, si hay sesión, se debería votar a favor, en contra, vaya uno a saber, después lo explicamos, por los 2 nuevos miembros de la Corte. Uno que todavía no ingresó, que es Ariel Lijo, y el otro, que es Manuel García Mansilla, que está ejerciendo el cargo y ha jurado a través de un decreto del presidente, una situación bastante curiosa y particular. Va a haber que hablar del dólar. Y tal vez en esta época de compra y venta de empresas y de consorcios que se están incorporando al presunto crecimiento y desarrollo de la Argentina, mientras algunas de las empresas norteamericanas o multinacionales, para ser exacto, se van de la Argentina. Vamos a dar los nombres y algún polo nuevo económico que está emergiendo en la Argentina. Esta fue la peor semana de la Argentina. Digo porque, como ustedes verán,
hasta el domingo pasado, anunciábamos que iba a ser la peor semana. Y hoy no estamos hablando de la que viene va a ser la peor semana, estamos hablando todavía de la vieja. Y no digo nosotros, están hablando todos sobre lo que pasó, como si además todo se hubiera resuelto. No se ha resuelto nada, va a seguir todo inestable, complicado, pero lo cierto es que pasamos la peor semana de este año y esperemos que sea la peor semana del año, nada más. Ustedes recordarán que el martes pasado, la Argentina, por razones políticas, debido al anuncio de las marchas, al anuncio del juicio político y a la situación con el dólar y el Fondo Monetario, si se aprobaba o no el decreto de Milei, la Argentina se caía. Al día siguiente, la Argentina no se cayó y se festejaba, como indica este pequeño video, de uno de los más fanáticos que tiene Milei en su orquesta, que se llama el Gordo Dan. Por favor. ¡Mañana salimos del cepo! ¡Abrazo! ¡La tienen adentro! Pa 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 pa. Convengamos que esta resucitación de Milei realmente, evidentemente para este círculo áulico que está con el presidente, fue muy importante. Y nadie imaginaba la gravedad en la cual él estaba viviendo. Si no, toda esta muchachada no habría hecho este esfuerzo, esta explosión de alegría y de transformación, por haber conseguido con los votos justos que el Congreso de Diputados aprobara el DNU de Milei sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De ese tema, de ese y de otros temas también altamente comprometidos, vamos a tener a un experto en esto, que es nuestro invitado, que es, si lo enfoca la cámara, está ponchado, ahí lo vemos, a nuestro amigo Pichetto, que nos acompaña siempre y a menudo, para que nos esclarezca un poco parte de lo que pasa, y parte de lo que pasa o de lo que pasaba con su socio político, en algún sentido, que era Mauricio Macri. A mi juicio, hoy en una situación altamente comprometida, porque si bien él debe disfrutar con sacarse algunas prendas de la riqueza, eso de ir a timbrear casa por casa en Barrio Parque, por supuesto, me parece que es un síntoma de que no se siente bien, de que no está bien. Y sobre eso tenemos, claro, el tema de... Ahí vemos la fotografía, timbreando, visitando gente. Raro, quizá como consecuencia de su pelea o de su entrevista con Horacio Rodríguez Larreta, a quien le vamos a recordar a ustedes, como primicia, el domingo pasado les advertimos que iba a presentarse como candidato a legislador de la capital, como concejal, mejor dicho, y esto es lo que dijimos. La novedad es que mañana Horacio Rodríguez Larreta rompe con el PRO y va a una nueva fracción política, a una nueva alianza. Quizás se descubra esa nueva alianza pasado mañana, el miércoles. Claro, que es la fecha límite. Que es la fecha de la presentación de los frentes. Lo concreto es que yo creo que mañana Horacio Rodríguez Larreta dice que no tiene nada más que ver con su odiado Jorge Macri, con su odiado Mauricio Macri y con su también odiado Javier Milei.
Bien, no es el odio, posiblemente sea el odio el que motiva parte de esta singular relación entre Horacio y Mauricio. Pero en la conversación, ya que estamos avanzo en este terreno, porque la entrevista de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta duró 3 horas. 3 horas para terminar mal, para terminar pésimo. Antes de la reunión, Mauricio Macri le había dicho a varias de sus militones, de los que estaban más cerca de él, que él lo iba a convencer a Rodríguez Larreta de que no se presentara por su cuenta, de que no rompiera el PRO. Bueno, fracasó. Le preguntó qué proyecto tenés, para qué haces esto, etcétera. Todo tuvo un ascenso cada vez más complicado durante esas 3 horas y se despidieron en forma poco amistosa. La reunión se hizo, según me cuentan, en la casa o en el departamento de un productor, de un importante productor de televisión. Como no lo tengo confirmado el dato, no voy a dar el nombre, pero obviamente no es un productor de televisión alineado con Milei. ¿Está claro? En estas circunstancias, o pasadas esas circunstancias, apareció Horacio Rodríguez Larreta lanzando su propósito, su candidatura, e incluyó en esa candidatura a la famosa Hormiguita. La Hormiguita también tuvo un ataque de revulsión, que es Graciela Ocaña, y ella había arreglado con Lustó y con el organizador de la campaña política de Lustó y protector de Lustó, que es Emilio Jacobiti. Había arreglado que ella iba a ir con Lustó, con la candidatura radical. Sin embargo, en esas horas en la cual se definió Horacio Rodríguez Larreta, a ella Rodríguez Larreta la convenció rápidamente, no sabemos con qué argumentos, pero lo cierto es que la convenció. Hubo en esa jornada, sobre todo el martes pasado, un temor tremendo sobre lo que se llama una corrida bancaria o no bancaria, corrida inclusive primero de la gente y después de los bancos, del retiro de los depósitos en dólares, de la compra de dólares, fuerte corrida, porque la Argentina entregó en la semana pasada muchas reservas para satisfacer la demanda y satisfacer la demanda futura. Esto es, que hay mucha gente que tampoco cree que dure mucho esta cuestión. De ahí los festejos que mostraba el compañero Dan, bueno, ya avanzamos con el fondo, ya tenemos todo. Lo del fondo está aprobado como acuerdo, pero los términos del acuerdo no están terminados, ni mucho menos concretados. Ni siquiera, creo, en algunos casos son coincidentes. Estamos hablando de que el fondo le daría 20.000 millones de dólares a la Argentina, 12.000 para pagar las cuentas, inclusive las deudas con el fondo, y le quedarían 8.000 millones de dólares más, con límites. Y esa es parte de la discusión, porque el Fondo Monetario, en cierta medida, rechaza la posibilidad de que el gobierno juegue reservas, pierda reservas, a favor de una compra de dólares que después, más adelante, puede ser una venta media terrible si estos dólares es como vender dólares baratos. De cualquier modo, el presidente piensa distinto y están en esa discusión. Para explicarles la necesidad del acuerdo con el fondo, porque todo el mundo dice, si estaba tan bien, ¿cuál es la necesidad
de comprar un arreglo, de hacer un arreglo con el fondo, si estamos bien, apurarlo, apresurar el arreglo, si estábamos bárbaros. Es interesante, y en esto queremos volver al punto del programa de la semana pasada, en la cual invitamos a Leonardo Chialda, es un operador de mercado, un hombre realmente muy bien formado, del cual podría dar garantías Miguel Pichetto, que alguna vez lo tuvo en su equipo, creo, en la provincia, en Río Negro, que decía lo siguiente, nos explicaba esto con el tema del acuerdo con el fondo. No entiende Cristina con su tuit, y diría que no entienden muchos economistas, dónde reside la principal diferencia entre el plan económico de Milei y el del resto. Y básicamente es una cuestión contable, que es el saqueo al Banco Central. ¿Qué atacó Cristina en su primer mandato? Se llevó muchos dólares del Banco Central, le sacó el activo y le hizo crecer un poquito el pasivo apenas, que son la cantidad de pesos. En el segundo mandato ya no había dólares. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a decir, che, si no hay dólares, ¿qué hacemos? Hizo crecer mucho la cantidad de pesos, 70.000 millones de dólares. Pero de los 70, muy poquitos fueron dólares. La gran mayoría de lo que creó fue pesos. Claro. Y los pesos buscan cosas. Por eso vino las restricciones al dólar ahorro, dólar turismo, empezó la inflación porque empiezan a ir contra las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Milei? Hizo al revés, le tuvo que pedir dólares al Banco Central, pero se los compró contra pesos del ahorro fiscal, no contra un papelito pintado como hacía Cristina. Entonces Milei destruyó pesos por 30.000 millones de dólares y pidió 20.000 millones de dólares. ¿Para qué pidió 20.000 millones de dólares? Para seguir honrando las deudas. Ya contablemente el modelo no tiene nada que ver con lo anterior para los que lo comparan con Macri o para los que lo quieren comparar con algún otro suceso. La frutilla del postre es que de esos 20.000 millones de dólares que Milei le sacó al Banco Central para honrar la deuda, se los vuelvas a poner. Porque es préstamo contra préstamo. En definitiva, si yo usé los dólares para pagarle a un acreedor mío y yo ahora consigo que otro acreedor me los devuelva, en definitiva la deuda neta no creció. Cambia de acreedor. Milei destruye 30.000 millones de dólares en pesos y le deja el activo sin cambio. Es muy técnico, no quiero aburrir, pero lo que quiero decir es que están yendo al nudo del problema a partir del cual se desató el problema inflacionario y macroeconómico en Argentina. No sé si todo el mundo participa de esta idea, hay economistas obviamente que no, y hay dirigentes políticos que tampoco. Caso concreto, Cristina Fernández de Kirchner, que para ella también la semana pasada fue la peor de las semanas, porque tuvo dos problemas gigantes. Uno es esta prohibición que le aplicó exactamente el gobierno de Donald Trump, utilizando una ley de los Estados Unidos, como les anuncié en el principio, que fue creada para enfocar, determinar, neutralizar, apagar, el verbo que ustedes quieran, las aventuras de los magnates rusos que se fueron de Rusia con fortunas gigantescas, seguramente malavidas. Esto tuvo su efecto. La ley no solo implica el no autorizar la visa para el viaje, etcétera, sino que habilita al gobierno de Estados Unidos, porque esto es muy discrecional para el gobierno de los Estados Unidos, para actuar sobre fondos que ellos consideran mal habidos o fondos oscuros. Esta noticia obviamente cayó pésima dentro del círculo de Cristina, porque hay algunas personas más castigadas por esta sanción de Donald Trump, y particularmente también por ella, obviamente, aunque en términos políticos se puede ver de otra manera. Pero ese es un golpe duro. El otro golpe fue, que la Cámara de Casación finalmente dijo que habilitó lo que es la cárcel para Cristina. Que ustedes pueden decir, que no es cárcel porque iría a la casa con el cinturón, la pulsera, la tobillera, pero es cárcel.
Y eso no le gusta a nadie, aunque esté con la familia, etcétera, aunque se vuelva una especie de santuario, de peregrinación para el peronismo, aunque algunos quieran recordar esto como un fenómeno como el de Perón, cuando lo pusieron preso en Martín García, cuando estuvo exilado tantos años en Madrid. Bueno, ya Cristina, a la edad que tiene, no le gusta todo esto. De cualquier modo, tampoco debe, digamos, apresurarse tanto, porque uno calcula que hasta dentro de 60, 70 días llegará a una vocalía letrada de la Corte, de uno de los miembros de la Corte, este caso. Después lo tendrán que estudiar, o sea que me parece que esto va un poco para largo, a menos que de pronto les agarre un ataque de urgencia a los miembros de la Corte y lo decidan. Con relación a la Corte, bueno, ustedes saben que el 3 de abril, el próximo 3 de abril, se tiene que reunir el Senado de la Nación. Y el Senado de la Nación ese día presuntamente va a tratar el caso del juez García Mansilla, ya incorporado a la Corte, pero en forma anómala, y el caso de Ariel Lijo, que todavía no fue incorporado a la Corte. Ese día pueden rechazar los dos pliegos, pueden rechazar uno de los pliegos, antes el gobierno puede retirar los pliegos. Ese día, sin embargo, tiene que haber quórum. Y ya casi anticipadamente uno puede decir no va a haber quórum. Si es que la señora Victoria Villarroel finalmente convoca o cierra para esa fecha la reunión o no la cambia. Tenemos, eso sí, ante el presunto fracaso que tuvo el gobierno o que tiene el gobierno para incorporar un miembro de la Corte, porque ahora que lo incorporaron anómalamente a García Mansilla, ya no están tan contentos con García Mansilla. Parece que le han visto algunas aristas que no están del todo convencidos con lo que piensa el gobierno. Es un pequeño detalle. Y lo del Lijo, bueno, lo del Lijo ha tenido un trasiego fenomenal, crítico, muy doloroso merecido o no importa, para el hijo, para la familia. Y está ahí la expectativa ese día. ¿Quién impulsó el tema del hijo? Porque a García Mansilla lo recomendó el Santiago Estrada, pobrecito, Santiago Caputo, de quien aparentemente se hizo amigo antes de que fueran gobierno. Mientras al hijo lo recomendó como una operación propia de él, personal, para volver a ser presidente de la Corte y para estar al servicio de la administración de Javier Milei, uno de los miembros cortesanos. Estoy hablando de Lorenzetti, de Ricardo Lorenzetti. En apariencia, si este episodio fracasara y Lijo directamente se quedara en su despacho de Comodoro Pi, habría interés por parte de Ricardo Lorenzetti por empujar el nombre de una mujer, que es la foto que mostramos al principio del programa, que la vamos a repetir ahora, y que se llama Mariana Catalano, y que es presidente de la Cámara Federal de Salta, una mujer con un currículum bastante resonante, bastante inobjetable, que uno puede decir, bueno, finalmente esta mujer no solo va por sus dotes, me refiero a intelectuales, porque también parece que es muy, muy atractiva, sino también que podría ser un acuerdo con el gobernador de Salta, que como ustedes saben en general se ha pasado al mileísmo. Pero hay una clave ahí que todavía no está clara y resuelta. Ella es pro aborto. Y en ese aspecto hay algún tipo de discrepancia con García Mansilla, digamos, que está en contra del aborto, y contra el propio Milei, que también está en contra del aborto. Pero bueno,
es una lucubración atribuida a Ricardo Lorenzetti que nadie sabe cómo va a continuar. Pero lo que está claro es que de acá al 3 de abril vamos a tener mucho baile otra vez con el tema de la designación de los jueces y de la cantidad de cuestiones que hay con relación a todo lo que va a tratar la Corte durante este año, sobre todo en el plano económico y administrativo, que generalmente no vemos por estar cegados por, toda esta información que hay como política, económica, el Fondo Monetario, etcétera, que va a seguir esta semana, porque también va a haber que ver el martes cómo funciona el tema del tipo de cambio. Es importante esta cuestión sobre la gente que ha frenado su tentación por mantenerse en pesos y otros que decididamente quieren pasarse al dólar como garantía y que por ahí no escuchan siquiera el tema del acuerdo con el fondo, que el fondo le está garantizando a la Argentina 20.000 millones de dólares. Ni con eso parece que se conforman. Vamos a añadir un punto en todo este juego que tiene que ver con lo que me quedó algo de lo que había anunciado. No quiero pecar, para eso, la verdad, Javier no solo presenta sus cosas, sino que también me ayuda mucho para recordar algunas cuestiones. Quería hablar del Club de las Postergadas, porque ahora Marcelo Pagano se ha incorporado al club de Vicky Villarroel, que están dentro del mileísmo, pero están fuera del mileísmo. No son las únicas, por supuesto. Quería contar que Macri le reprochó por el odio que Rodríguez Larreta le tiene a Milei. Así que me parece bastante complejo que eso vaya a ocurrir. Por último, les hablaba de nuevas apariciones empresarias, el tema de que algunas empresas se van del país, se van inclusive las petroleras, son compradas por empresas argentinas, no a precio vil, al contrario. Les cuento que hay una gran empresa medianamente argentina, en que el Estado tiene alta participación, que podría ser vendida si la situación se normaliza. Va a ser un acontecimiento, porque tiene obligaciones a pagar, más allá de lo bien que anda, y seguramente cuando la acción, tan defendida por su presidente, alcance un número interesante para que eso sea un buen recurso para el gobierno. Son dólares que servirán para pagar juicios y dólares que servirán seguramente, que tendrán límites quizá, como los que le pone el Fondo Monetario a la Argentina. Dentro de todo ese juego hay la aparición de un nuevo polo empresario bastante interesante, de los hermanos Neus, de Chernakowski, uno de los empresarios privilegiados de Tierra del Fuego, que vive de las prebendas que los argentinos aportan para Tierra del Fuego, como el primo de Macri, situación que el gobierno no resuelve, pero no importa, igual seguimos pagando. Lo cierto es que ese empresario, con los hermanos Neus, también allegados, porque estudiaron juntos con Santiago Caputo, se están formando un núcleo empresario, una asociación de empresarios con el Banco Macro, y están dispuestos no solo a comprar activos eléctricos del interior, muchos, y de varias provincias, sino que también están incursionando o van a incursionar en el rubro petrolero. Muy interesante todo esto que está ocurriendo justo cuando hay mucha gente que no tiene exactamente la mejor de las opiniones sobre la estabilidad que puede tener el gobierno. Pero bueno, para eso se van a ver los próximos días, en la confianza de que esta semana que viene sea un poquito más liviana que la que pasó.
suspendemos acá y en un minuto venimos con Miguel Pichetto sentado a mi vera para que me explique ese quilombo que es el Congreso de la Nación, entre otras cuestiones. Miguel, empezamos. por favor. ¿Cómo no? Estamos entretenidos siempre con otras historias y nos olvidamos de seguir con el programa. Mira, antes de empezar con las preguntas o el cuestionario, quería mostrarte un video porque me parece que algunas costumbres cambiaron. A ver. Si puede ser el director, si me manda este compilado que recogimos en la semana. Se interrumpen entre ustedes. A mí no me peló tu 10. A mí no me peló tu 10. Permiso. Que no me des indicaciones de lo que tengo que hacer con mi bloque. Yo no te doy indicaciones de lo que tenés que hacer con el tuyo. Sago, ¿qué querés? ¿Que te dé un pico? Interrumpir al orador es de fascista. ¿Cuántos le comprarían un auto usado al Por Toto favor, Caputo? diputado. Bueno, además libertarios son unos pelotudos bárbaros. No se haga el gil, presidente. Bueno, digamos que este es un corte risueño, pero No es tan risueño, es un proceso de degradación. Lamentablemente, yo he estado muchos años en el Congreso y la figura del presidente de la Cámara es una figura que irradia respeto y de ninguna manera recuerdo hechos parecidos a estos. Me parece que era un día de mucha tensión también. bueno, pero esto es Pero de todas maneras me parece que no le conviene a nadie. Fíjate que la complejidad mayor la tiene el bloque del oficialismo. Por problemas internos, situaciones que indudablemente no se han resuelto y que agravan mucho más. Ahora, aparte Te cuento algo que sí. fue previo. Yo estuve y participé en labor parlamentaria. Y le dije al presidente, mire, en esta sesión aplique la doctrina Jarolaski. Me preguntaron qué era la doctrina Jarolaski. Bueno, tiene que abrir el debate alguien de su bloque prudente, mesurado, y después se quedan callados y votan cuando tienen que votar y se llevan el acuerdo, en este caso, o la ley. Sí. Era la doctrina Maskin también. Maskin que decía, el oficialismo no habla, el oficialismo se lleva la ley. Dejemos que la oposición se lleve el discurso. Bueno, son aprendizajes de Mínimos. Claro, del interés que tiene que tener el gobierno, y en este caso el oficialismo con sus aliados para tratar de manejar la sesión. Ahora, No complicarla. además del cambio de lenguaje que hay, Sí. la catadura de los diputados. Uno siempre imaginó, después del proceso militar, que a medida que hubiera elecciones iba a mejorar, digamos, yo no estoy para calificar o descalificar a nadie, pero que iba a mejorar la integración de la Cámara. Y hay una impresión general de que... Bueno, este tipo de eventos es lo que lesiona. Te digo que estando ahí, Sí. también hay debates Serios. importantes y serios. Y bueno, es lo que ha surgido del proceso democrático. A mí no me gusta hablar mal del Congreso. He convivido mi vida en el Congreso. Sos casta vos, finalmente. Finalmente sí, claro. Soy parte de la política tradicional, histórica, que cree en los acuerdos, que cree que el espacio del Congreso tiene que ser un espacio de debate democrático. Ascribo a la constituyente del 94, el pacto democrático que había empezado con Alfonsín y que se plasmó después en la Constitución. Si eso es ser casta, soy casta. Ahí está. Ahora, hablando de casta, vos constituís un grupo político. Vos votaste a favor, obvio, Conjuntamente con otros 6 diputados del bloque hemos votado a favor. Pero hubo algunos tuyos o Abstención. cercanos que se abstuvieron. ¿Cómo es esto? Bueno. Porque el gobierno consiguió los votos justitos. No, te diría lo siguiente, Roberto.
Si hubiera tenido menos votos, no pasaba nada, porque esto requiere simple mayoría. No requería una mayoría especial. Pero bueno, 129 es el quórum y es el número que te permite darle cierta entidad a la votación. La abstención también es un instrumento de apoyo crítico. Yo dije que hubo un esfuerzo de parte nuestra, porque además el bloque es un bloque heterogéneo, Sí. y lógicamente tenemos siempre un debate. Yo voté por un principio de responsabilidad frente a lo irresponsable de la acción del gobierno y a que el dólar estaba corriendo, Roberto, y a que las declaraciones del señor Caputo en un programa de televisión por la mañana, en un noticiero... Sí, del ministro de Economía. El ministro de Economía, que habló de más, y en donde a la noche se vendieron casi 500 millones, durante el día, digo, pero a la noche terminó con 500 para abajo, y en la última semana 1000, y el último viernes 200. Entonces, vos tenés... Y después estaban también hablando de las operaciones de futuro. No, Entonces, hablando no, ocurrieron. Estaban ocurriendo. Son fuertes las Sí, operaciones. Exactamente. ¿Qué quiero decirte? Yo voté positivamente en el diálogo que tuve también con los gobernadores, que conforman parte del bloque, y decidimos votar positivamente por un principio de responsabilidad para el país. Fíjate lo siguiente, lo que nadie ha dicho, o probablemente lo han soslayado. El vencimiento de la Argentina con el Fondo Monetario es en septiembre del 26. Y el planteo del DNU era la urgencia. ¿La urgencia por qué? Porque había que necesitar, el país necesita dólares para tratar de estabilizar el tipo de cambio. Ahora, hay una cosa que no se dijo, porque el gobierno no la puede decir. La dice el señor Arriazu, que es el ideólogo de este gobierno. Y estrella también de los grupos económicos poderosos. Lo consultan. Él habló de la banda. ¿Sabes lo que es la banda? Sí, pero... Es el techo y el piso. Ahora, vos sabés que la historia argentina siempre demuestra que el dólar va para el techo y nunca para el piso, y que esto está probado. Bueno, lo que te quiero decir que vamos a ver las condicionalidades. ¿Qué es lo que sostuve en el discurso? Le damos la derecha, vamos a ver qué negociación hace. Los términos de la... Vamos a ver, claro, dado que no lo informaron, y que el ministro de Economía, en lugar de venir junto con el presidente del Banco Central, que es amigo y también socio, seguramente ha sido, el señor Bauxili, en vez de venir al Congreso, no vienen, mandan las segundas líneas. Y me parece que en eso hay una gran irresponsabilidad. Independientemente que es cierto que si a lo mejor el gobierno pone todo arriba de la mesa, el mercado funciona más rápido y frustra cualquier tipo de estabilización. No quieren darle envergadura a la crisis. Exacto. Lo que pasa es que la sensación y la percepción del mercado era de que había que empezar a salir de las operaciones de bonos en peso con interés muy alta, digamos, del carry trade. El carry trade, exactamente. Entonces, bueno, tal vez este acuerdo pueda volver a estabilizar. Ahora, el fondo viene hablando, ha venido hablando todo el tiempo. ¿Qué es lo que plantea? Unificación cambiaria y salida del cepo. Es muy difícil tomar esta medida sin que esto implique un movimiento del tipo de cambio. El gobierno, ¿qué viene sosteniendo como bandera? Pará, porque te van a tratar de devaluador. No, yo no digo... No, estoy no bromeando. Digo que ese sea el instrumento. Te podría decir que comparto más la visión de Cavallo, en el sentido de que hay que trabajar con la carga impositiva, hay que bajar retenciones, hay que alentar a los sectores del turismo. Fíjate lo que pasó este verano, porque hay también daño autoinfligido. El gobierno hizo todo bien en el ajuste fiscal. Fundamentalmente le pegó duro a los jubilados. Bueno. Pero en realidad, en vez de tratar de cuidar de que los argentinos veraneen en la Argentina, carta libre para salir del país. Se fueron casi 1.800 millones de dólares en ese trecho. Sí. Y con las importaciones que también crecieron, porque
Bueno, vos alentás que entren productos que vengan de afuera. Para bajar la inflación. Para bajar la inflación en el mercado interno, pero también tenés que poner los dólares. ¿Qué quiero decirte? ¿El dato cuál es? El central no acumuló divisas. No, bueno, tiene un problema de reservas bastante serio. Esperemos que con el fondo, vamos a ver cuáles son los recursos que el fondo... Hay que ver si hay alguna operación combinada también con el Banco Mundial. Sí, seguro. Siempre en estos casos se organizan estas cosas. ¿Le vendría bien al gobierno tomar alguna deuda con la CALF o con el Banco Ovid o el Mundial para ayudar a Bahía Blanca? Posible. Hay que reconstruir Bahía Blanca. ¿Vos te ves con Macri? Porque yo veo al PRO... Yo a veces hablo y... Sí, pero lo veo muy afectado al PRO, en principio. No saben a quién poner ahora. Creo que la Vidal dijo, yo no puedo ser candidata a concejal. El partido terminó cerrando el acuerdo, Encuentro Federal, que es el partido que tenemos en la capital, y los dirigentes de la capital van a acompañar la propuesta de Jorge Macri. Y me parece que el PRO tiene ahí un derecho, una legitimidad de defender la ciudad como bastión, como bandera. Bueno, pero la deserción de... Estoy de acuerdo que de Horacio es no sé si va a ser grave o no grave, pero lo cierto es que es un impacto, porque además Horacio es un miembro fundador del PRO y fue un hombre que gobernó 8 años y 8 años fue jefe de gabinete. O sea que es un impacto. De todas maneras... Ahora, esa relación, ¿por qué se quiebra tanto? ¿Por qué un encono tan enorme entre las dos partes? No veo cuestiones de tipo personal, me parece que son de naturaleza política, que tal vez tengan que ver con la frustración de Horacio de no haber podido consolidar su candidatura a presidente, la interna con Patricia Bullrich. Nunca el PRO podía haber ido a una interna. Yo eso lo he hablado con Mauricio en Cumelén, estaba el senador Romero conmigo, estaba Ramón Puerta. Era un error, era un hecho negativo plantear una interna en ese momento. Había que tratar de ordenar, de llevar adelante la propuesta. En lo personal siempre pensé que Mauricio debería haber sido el candidato. Siempre creí que era la figura más consolidada, que se había ido con el 41% de los votos. Sí. O sea, vos no te vas de la política con el 41% de los votos. Vos hacés como Trump, tratá de volver. Incluso creo que no hubiera existido Milei. Pero bueno, es todo contrafáctico. Sí, a Mauricio es como que le falta garra boquense, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? Tal vez hay que entender a las personas y a las familias. Comprender también, sí, la necesidad, ¿viste? De a veces correrse de lo que significa asumir la tremenda responsabilidad de gobernar la Argentina. Y de la reunión esta que hubo entre Santilli y Ritondo, presuntamente, que también estuvieron con Macri, y que Macri le dijo a Santilli... Yo creo que Macri estaba notificado de esa reunión. Sí, por supuesto, hubo una reunión. Tanto Ritondo como Santilli fundamentalmente creen que el PRO tiene que ir en alianza con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para tratar de tener posibilidades de éxito. Me parece que eso ha sido claro y lo tienen claro también en el marco del debate. O sea que es un reparto entre los dos grupos. No, a mí me parece inconsistente que vayan a una batalla en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, y a un acuerdo en la provincia. Me parece que... Eso es ridículo. También es medio ridículo verlo al expresidente timbreando puertas. Bueno, está defendiendo, es una actitud de defensa de su gobierno, de un gobierno que él creó y que gobernó la ciudad. La verdad que es un acto, hay que poner la cara en la calle, ¿eh? Hay que ir a tocar un timbre. Sí, parece que es un acto valiente. Puede ser. En determinados lugares no, pero no importa. Lo que pasa es que cuando uno llega a un determinado nivel y a una jerarquía política, uno es presidente, pero bueno, creo que es una demostración de acompañarlo al jefe de gobierno
y de poner toda la voluntad para mantener el electorado en la ciudad de Buenos Aires. Hablando de ciertas decadencias que después pueden ser ascensos, en la Argentina da para todo, no solo un caudillo, por llamarlo de algún modo porteño como Macri, parece un poco desteñido ahora, sin saber muy bien qué hacer. También Cristina, con este tema de ir presa, está en una situación comprometida. ¿O te parece que finalmente, como ven algunos, y bueno, ser perseguida por el imperialismo, ser perseguida por una justicia que ella considera corrupta? La Argentina, si vos tomás alguna encuesta, es uno de los países que tiene más visión antinorteamericana en Latinoamérica. Algunos aducen el tema de la victimización. Ya se lo habían hecho también los americanos de Biden a Cartés y a Velázquez. Exacto. No, y al de Ecuador también. Al de Ecuador también, a Correa. Yeah. Pero me parece que este hecho no impacta, me parece que es mucho más complejo, más grave, el rechazo del recurso extraordinario ante la Corte. En un fallo, fíjate la característica jurídica, ¿no? El Tribunal Oral fue un fallo dividido. Dos jueces dijeron, hay defraudación, o la figura de la estafa o defraudación al Estado. Un juez dijo hay defraudación y hay asociación ilícita. El fiscal que representa al Estado ante la Corte hizo el recurso extraordinario. La defensa hace el recurso extraordinario. La casación resolvió rechazar ambos. Y ahora queda algo muy frágil, muy poco consistente, que es el recurso de queja. Para abrir el recurso de queja lo tiene que aceptar la Corte. Lo tiene que aceptar la Corte. Lo que llega a la Corte es el recurso en sí mismo, con el relato tanto de la acusación como del fiscal. El expediente se queda en la casación, no va el expediente. ¿No va ahora a la Corte? No va el expediente a la Corte. Va solamente el recurso de queja. Para que vaya el expediente, la Corte tiene que abrir la queja. Te quiero decir que en el procedimiento argentino la queja, el recurso de queja es algo muy frágil y en general cómo lo resuelve la Corte en el 90 y pico % de los casos. Le da vía. Le pone un sello que dice 280, que no analiza la cuestión de fondo. Yo creo que la Cámara de Casación la ha dejado muy endeble. Me parece que el camino debería haber sido habilitar el recurso extraordinario de ambas partes. Pero bueno, esta es la decisión que ha tomado la Casación. Miguel, si yo fuera del mundo mileísta diría, bueno, este Pichetto está siempre protegiendo a Cristina de la cárcel. No, estoy analizando jurídicamente lo que ha pasado. Creo que ha quedado, vuelvo a repetir, ha quedado en un lugar de fragilidad extraordinaria. Sí, más grave por la acumulación de causas. Eso que después vendrán otras, pero este año además. Sí, tendrán que hacerse los juicios orales. No, pero me refiero... Lo que te quiero decir es que el recurso de queja es un recurso muy frágil, Roberto. Eso es lo que estoy diciendo para los que nos están mirando. No estoy haciendo ninguna defensa. No. Lo que te estoy desarrollando cómo ha quedado la situación procesal de del presidente de la Nación. Quería añadir que cuando en determinado momento hubo problemas con Cristina y que también estaban con que Cristina... No había sentencia firme. Bueno, vos fuiste defensor y me refiero también a una anécdota que por ahí vos me podés decir si es cierto o no, que interveniste en alguna medida en mensaje a Cristina cuando de pronto el juez... Yo no hablé con ella, sí, fue un mensaje, sí. Habló tu colaborador con el señor que era candidato, el de Mercedes, que va y viene para que sacaran a la hija de Cristina de la Argentina y fuera a Cuba. Sí, que no tenía nada que ver, indudablemente. Sí, indudablemente, pero bueno, me refiero que si quieren hacer un culto de esta... No me preocupa demasiado. Ahora, ella no es agradecida con vos en pero eso, tampoco ¿no? me interesa eso. A mí me interesa analizar las situaciones de los presidentes desde otra mirada.
Yo creo que esto tiene produce un gran deterioro a la imagen del país. La judicialización de los presidentes en Argentina es letal para el prestigio del país. Acá vos sos presidente de la Argentina, te llevan por la Avenida de Mayo de contramano. En una época te tiraban flores de los balcones de la Avenida de Mayo, tiraban papelitos. A Alfonsín le tiraban papelitos y a Menem también. Incluso lo llevaban con un descapotable viejo. Sí, sí. Después salís con 200 causas. Roberto, no va más este modelo. Yo te digo, hay que entrar en un análisis más serio en donde la resultante de un presidente no puede ser Comodoro Pi. Los actos de gobierno, la Corte Americana tiene definido claramente un planteo de inmunidad frente a los actos de gobierno. Pero bueno, hemos construido esto y fíjate, yo estuve en contra de ficha limpia porque era de darle más poder al sistema judicial que en los últimos años ha desbalanceado el sistema de poderes. Hoy la preeminencia dentro de lo público la tiene el Poder Judicial. Y no estoy descalificando a un juez en particular. Lo que estoy diciendo es que el Poder Legislativo a partir de la reforma del 94 ha perdido gravitación porque ha perdido además el control sobre los jueces con la Comisión de Juicio Político y ha consolidado el poder de los jueces con la corporación, con el Consejo de la Magistratura. Digamos, ¿ahora cambiará algo con el sistema acusatorio? Yo lo veo primero muy caro. A ver, si Milei habla de que no hay plata, tenés que armar el sistema acusatorio, es un 40% más del presupuesto judicial. De todas maneras, este sistema ya está funcionando en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la justicia provincial. Le da mucho más poder a los fiscales. La investigación está a cargo de los fiscales, la promoción de la acción y la investigación está a cargo. Es un sistema que funciona en Estados Unidos muy bien. Los italianos lo implementaron también en la lucha contra la mafia. Pero tenés que tener recursos. Tenés que tener recursos para consolidar un ministerio público independiente. En este país está todo bloqueado, está todo trabado. Vos no podés designar jueces de la Corte. Mostrabas a la doctora Salteña, que puede ser una gran magistrada si tiene antecedentes en la Cámara Federal. Debe ser una mujer con experiencia. Pero el problema es que si vos no haces un acuerdo político que cruce con el peronismo, con el radicalismo, con la Libertad Avanza, y que te dé la mayoría, 2/3 necesitas para poner los jueces de la Corte, 2/3. Entonces, para poner un juez de la Corte vos necesitas un acuerdo político. Para poner un procurador general, que sigue siendo el correcto doctor Casal, que es un hombre prudente, que viene subrogando el rol después que se fue Gil Carbó. Y fíjate que no pudo Macri, no pudo Fernández tampoco. No, ni puede Néstor. Ni tampoco este gobierno ha podido todavía presentar una propuesta, mucho más grave. Pasó casi 15 meses de gobierno y ni siquiera han puesto un nombre. Miguel, para cerrar, lo curioso es que para poner a un juez de estas características en la Corte o el procurador, necesitas los 2/3. Para echarlos, como en el caso de que podría ser el rechazo ahora. Sí. No necesitas... por eso, es con mayoría simple. Pero es con mayoría simple, lo rechazás y punto. Lo que pasa es que ahí está frente a un nuevo escenario, que es, si rechazaran ambos pliegos, también me parece, con todo el respeto lo digo, que queda muy endeble la continuidad del doctor Mansilla en la Corte, aún hasta el mes de noviembre. Porque noviembre no, hasta marzo, hasta febrero, porque el año parlamentario, digamos. Sí. Pero de todas maneras, si vos tenés un rechazo en el Senado, la fragilidad en términos de la firma en la digamos, habilita que mucha gente que sea... Es uno de los problemas que puede darse. No digo que a lo mejor se afirma estos meses y si queda. Lo que te quiero decir es que es uno de los puntos que por ahí van a plantear. Alguien que ha sido rechazado en el Congreso, a lo mejor no puede firmar determinadas cuestiones. Vamos a ver qué pasa. Lo mismo, ahora viene, por ejemplo, también el rol de ambas cámaras, tienen que resolver quiénes van a ser los auditores.
Bueno, eso está dentro del paquete judicial, del negocio judicial. Tenés que tener un acuerdo, hay que sentarse con el gobierno, el gobierno tiene que dialogar, hablar. La Corte incluso a lo mejor requiere de una ampliación a 7, tiene que haber 2 mujeres, tiene que haber algo en la cabeza, Roberto. ¿Por qué ampliar? ¿Por qué no cerrar? Porque la Corte me parece muy chica, de 5 miembros. Bueno, Uruguay tiene 4,5 millones de habitantes, tiene 5 miembros. Bueno, en algún momento tuvo sistema colegiado, ¿no? En algún momento tuvo 9, todo el periodo de Menem, vos sabés que tuvo 9. Sí. Con Alfonsín tuvimos con Alfonsín 7. Es un número razonable para un país que tiene 45 millones de habitantes y un número de causas que llegan a la Corte muy grande. Y me parecería que un número razonable, incluso para integrar a la mujer dentro de la Corte. Me parece que el debate tiene que ir por ahí. Si vos querés, porque vos tenés que resolver la cabeza del poder. Digamos, la Corte es una institución fundamental en el sistema judicial. Quizá demasiado para mi gusto, pero te agradezco, No, Miguel. gracias por la Nos vemos invitación. en otra oportunidad. ¿Cómo Ustedes los vemos me olvidé de traerte la lapicera porque me olvidé la mía también, la que te regalamos acá y la tengo Tranquilo, grabada no te y todo. preocupes. Te la voy a mandar mañana, la que oportunamente nos regalan para los invitados. Y bueno, nos vemos el domingo próximo también con Javier Milei, ¿eh? Javier Milei no, Javier García. Pero a veces Javier... Hay que hacerlo venir a Javier. Claro. Debe haber tenido un evento importante. Ya está bien. Sí tiene. A Milei lo traí. Vos anticipás cosas importantes. El programa anterior anticipaste lo de Larreta. Sí. Y bueno, eso es, digamos, la percepción, intuición y experiencia. Experiencia, sobre todo. Es un peine que te dan cuando te quedas pelado, decía Bonavena. Exacto. A mí también se me... Gracias, Miguel. No, gracias, a ustedes. Roberto. Nos vemos.